Profe, buenas noches, muy bien, excelente. Bueno, esperemos pues un momentico que lleguen los otros compañeros y empezamos la clase el día de hoy. ¿Listo? Listo. Así que no Profe, alcanzan a llegar, qué corredera. Señor. ya Sistemas me organizó la matrícula en En el módulo. sistema. Sí, ya. Listo. Que no me Listo. aparecía y no me dejaba matricular y ya me hicieron el favor. Bueno, igual hay que revisar porque ahorita reviso entonces en la plataforma con la asistencia. A ver si apareces. Listo, profe, dale de una. Esperemos entonces un segundito que lleguen los otros compañeros y damos inicio. Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches. Andrés. Michael, bueno, pero Michael está trabajando, se debe haber conectado desde el celular. ¿Quién me falta? ¿Cómo están? Profe, acuérdese que hay un compañero que le dijo que entrara a las 7 pasas que porque se le había presentado un inconveniente a la empresa. Sí, pero espérese que es que somos, ya no me acuerdo, espérate, yo miro una cosa, 09. Continuar. Somos Michael, que está desde la casa, Daniel Felipe, Diego Andrés, Jonathan, Carlos Andrés, Alejandro, Felipe y Héctor. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, muchachos, primero les quiero pedir excusas. La clase pasada les avisé tan tarde que no podía darles la materia, pero como yo les comenté en la primera clase, yo trabajo en una empresa de logística, de transporte, y cuando tenemos operaciones por Pereira, pues alguien de la oficina tiene que ir al proceso de antinarcóticos. Nosotros, pues, yo llegué temprano con el cliente, yo dije, no, de aquí estamos saliendo temprano porque no hay casi carga, pero en Copa tuvieron un accidente, nos tocó volver a hacer la inspección y eran las 5 de la tarde, apenas íbamos a volver a empezar, o sea que no había poder humano que acabara y pudiera llegar a darles la clase a las 6:30, entonces pues sí me excuso con ustedes, pero lastimosamente esa partecita sí se me salió de las manos. Entonces, no sé si recuperamos la clase, si les grabo una clase o si la vemos despuesito de las clases o esperamos y la empezamos a ver y miramos qué tema nos queda pendiente. Profe, pues ya me dirá por mí, no hay ningún problema. Lo que usted nos diga, no es que los muchachos la que dice. Pero no todos a la vez. Profe, no, pues de pronto por parte mía, no sé, de acuerdo pues a lo que me parece a mí, respetando el criterio de cada uno de mis compañeros, pues no sé, yo digo que sería como usted lo acabó de plantear, de seguir avanzando en las tutorías y ya mirar al final de pronto qué tema nos quedó pendiente y mirar a ver de qué manera se hace la recuperación de ese tema, porque pues, si les soy sincero, decir de que nos vamos a quedar tiempo después de las 9:20 que termina la clase, 9:30 que termina la clase, pues de pronto a mí sí se me dificulta un poquito quedarme más tiempo. Entonces, pues no sé, en mi concepto sería hacerlo así de esa manera, o si hay otra opción, la otra que usted dijo que grababa una clase, pues también me parece, no sé, ya lo que de pronto los compañeritos acuerden. Hagamos una cosa, empecemos a avanzar entonces, pues de acuerdo a lo que escuché, empecemos a avanzar y si ya sí falta algún tema, entonces yo lo que hago es grabarles una clase y miramos a ver cómo lo recuperamos, porque sí, claro, para todos es difícil quedarnos después de las 9 o 9 y paso que terminemos la clase, pues ya todos estamos en ese punto del día, ya nadie le va a poner prueba a la profe porque ya están muy agotados y la profesora también va a estar cansada. No les voy a mentir. Bueno, muchachos, a ver. Hoy vamos a ver todo el tema documental para los temas de exportación. Nosotros la clase pasada habíamos visto la página de la DIAN y todo el tema de la clasificación arancelaria. Resulta que para exportar en Colombia habíamos dicho que las empresas tienen que ser del régimen común, ¿cierto? Es como el primer requisito que deben tener las empresas para ser exportadoras. Y fuera de eso, tener en su Cámara de Comercio la relación de acuerdo a los productos que van a exportar. En Colombia intervienen a empresas como el INVIMA, como el ICA para procesos de exportación, cuando así el cliente, digamos que requiere que su producto tenga esos vistos buenos, esas verificaciones. ¿Qué es lo que pretende Colombia? Pues que
aumenten las exportaciones para así nosotros vendamos más, hagamos como todo el proceso de venta y podamos ser mucho más competitivos y podamos tener mayor número de exportaciones que de importaciones. Entonces, para que una empresa pueda exportar, uno de los requisitos es que compre un token ante la Policía Antinarcóticos y haga todo su registro de la Policía Antinarcóticos. Resulta que hace por ahí 3 o 4 años, las empresas lo que hacían era inscribirse ante la Policía Antinarcóticos, es decir, ellos iban a la policía y hacían un registro y se tramitaba con algo que se llama cartas de responsabilidad. Entonces uno iba donde la policía le decía, mire, yo voy a exportar, tengo esta empresa, hago tal cosa, y con eso las empresas lo que hacían era registrar como ante la policía todo el proceso. Resulta que a medida que se fueron realizando las exportaciones, los exportadores siempre peleaban con la DIAN y con Policía Antinarcóticos, diciéndole que cuando la mercancía llegaba a destino final, teníamos como muchos temas de garantía por temas de la inspección. Entonces, la policía empezaba a decirles que yo tengo que hacer mi trabajo, yo tengo que revisar, y si eso es un producto que lo tengo que dañar, pues lo voy a dañar para hacer la revisión. Ese era el argumento de la policía. Los argumentos de los exportadores y de los agentes de aduana es, no, pero es que mire, si usted lo va a revisar, pues tenga el mínimo cuidado. Si usted no entiende qué es lo que es, pues llame, pida una cita, dígale a alguien de la empresa que viaje. Claro, eso se vuelve muy complicado porque las empresas que exportan mucho, pues no van a mandar a una persona con cada exportación, pero lo que sí se pretendía o lo que se quería era que se redujeran como esos requerimientos que tenían los clientes, pero que la policía también pudiera hacer su trabajo. En Colombia hay algo que se llama la FITAC, que la FITAC es la asociación tanto de policía antinarcóticos, agentes de carga, agentes de aduana y como todos los operadores logísticos que estamos en este medio de logística internacional. Entonces, digamos que desde la FITAC salió una opción para que los empresarios empezaron a hacer como algo más sistematizado. Entonces, por eso decíamos que también como la DIAN cambió tanto y se pretendía que todo fuera sistematizado, entonces cuando una empresa va a exportar, uno de los requisitos que tiene que comprar es comprar un token como una USB, una firma digital, para registrarse en la página de la Policía Antinarcóticos. Con este registro en la página antinarcóticos, ¿qué es lo que quiere la policía? Uno, que todo esté sistematizado, y dos, que en esa página o en esa plataforma los empresarios le den las directrices de cómo deben inspeccionar la carga. Entonces, por ejemplo, Jonathan, que trabaja en Magnetron, yo me imagino que esos transformadores que venden allá, pues eso no lo puede abrir, no se pueden voltear, bueno, eso tiene que tener un manejo puntual. Resulta que lo que van a hacer ese tipo de empresas es hacer ese registro en la página de la policía. Entonces, los empresarios compran un tokencito y se van a la página de la policía. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Entonces, lo que hace el cliente es hacer este registro ante la policía. Entonces, aquí dice el nombre, la dirección, el producto que están manejando, la partida arancelaria, y aquí aparece, dice, consideraciones para la inspección. Entonces, por ejemplo, los transformadores no se pueden destapar, no se pueden perforar. Entonces, el policía, cuando lee esto y va y abre el transformador, pues tiene dos opciones. O lo hace por escáner, o solicita que haya personal de la empresa para la revisión, o la empresa se cubrió en eso y los policías viajaron antes a la planta para hacer la revisión, o por ejemplo, si es una máquina que no se puede voltear, no se puede apilar, o si es alimentos que no se puede inspeccionar por perros. Entonces, si cuando el cliente hace el registro en esta página no pone nada en consideraciones especiales para la inspección, es decir, que el policía cuando vaya a abrir, si es una máquina y él no la entiende y él creyó que eso puede ir contaminado y la taladra, la rompe o le quita una pieza, el policía lo puede hacer y se va a escudar que aquí no había nada. ¿Qué más se registra en esta página de la policía? Pues se registra cuál es el personal de la empresa, se registra cuáles son los consignatarios, o sea, cuáles son mis clientes en el exterior, cuáles son las agencias de cargo, las agencias de aduanas que tengo actualizadas, y un cuestionario de seguridad que le hace la página de la policía. Cuando uno hace todo este proceso, genera un documento en PDF. Ese documento lo descarga y lo firma con el token que compramos. Toda empresa que quiera exportar
tiene que tener este registro porque si no lo tiene, cuando la mercancía llegue al puerto o al aeropuerto, no van a poder ser inspeccionadas por la policía y entonces ahí se va a quedar la carga reposando o pagando bodegajes porque no va a poder ser presentada. Cuando los empresarios compren eso, es un tokencito USB y lo que hacen es generar documentos y los suben a la plataforma y después le aparece autorizado para exportar. Este último es el documento actualizado que tiene el cliente, es decir, la información que haya en este PDF es la que está actualizada para el cliente. Estos tokens se compran por un año, tienen un costo aproximado de 230.000, 250.000 y el cliente puede hacer las modificaciones que quiera, es decir, es que Jonathan consiguió un cliente en Perú, entonces va y lo adiciona y vuelve y carga el documento y vuelve y lo monta. Es que Víctor va a exportar un producto nuevo, va y crea el producto, vuelve y firma el documento y vuelve y lo sube. Comprar la firma y que llegue tarda por ahí de 5 a 6 días y hacer el proceso pues media hora mientras que uno le instala todo el computador o si es como la propia que no están en los sistemas por ahí 1 hora y hacer pues el registro no se demora 20 minutos. Que la policía lo apruebe tarda de 24 a 48 horas. Ese es el lapsus que la policía da. A veces se firman los documentos y a la hora están aprobados. A veces pueden tardar 24 horas. Entonces, este es uno de los pasos más importantes que tienen que hacer las empresas cuando van a exportar. Siempre tienen que hacer este registro de policía antinarcóticos. Y como les digo, lo pueden actualizar las veces que quieran. Si cambian de producto, si cambian de partida arancelaria, si tienen un cliente nuevo, si cualquier cosa, pues tienen que hacer ese registro para que puedan hacer el proceso. ¿Qué se les recomienda a los clientes? Pues que no la compren en el momento en que crean la empresa porque pues eso tiene de vigencia 1 año, no importa si usted lo ha utilizado o no, entonces digamos que pierden tiempo. Pero tampoco cuando el negocio ya les digan es que tienen que despachar mañana o pasado mañana porque digamos que los tiempos no le van a alcanzar y no va a alcanzar a hacer el formulario para firmarlo y hacer todo el proceso. Eso es uno de los requisitos que pide también el agente de aduana, también para curarse en salud, para que la mercancía no llegue a puerto o a aeropuerto sin que tenga ese registro, porque pues allá también ellos de pronto, mientras que lo hacen o no lo hacen, tienen que estar pendientes de esa carga. Entonces digamos que esos son uno de los requisitos más importantes. ¿Cuál es otro de los requisitos? Pues que esté creada con el agente de aduana y con el agente de carga, que tenga todos los documentos al día. Y adicionales que tengan factura y lista de empaque. Resulta que las facturas en Colombia, y con todo el tema de la facturación electrónica, las facturaciones tienen que ir en dólares o en euros de acuerdo a la moneda que hayan pactado negociar. Y adicional, la factura siempre va a tener y siempre debe tener la dirección completa del exportador. Estoy hablando de nombre, RUT, dirección, teléfono. Hay algunos pues que ya tienen el formático de facturación electrónica, otros que lo hacen en otros programas, pero a veces sufren con el tema de la facturación electrónica porque no compran como ese programa. Estoy hablando de empresas medianas y pequeñas que les pueda facturar en dólares y que no le facture IVA. La información del importador tiene que ser nombre, teléfono, número fiscal o RUT como lo conocemos, dirección y país. Adicional debe llevar el término de negociación claro, es decir, si es un export, entonces export planta. Si es un FOB, FOB Buenaventura, FOB Cartagena. Si es un FCA, FCA Pereira, es decir, debe llevar el término de negociación y el lugar donde yo como exportador voy a entregar la carga. El medio de pago, es decir, cómo me van a pagar, anticipado, giro directo, 60 días a 180 días, le voy a dar crédito por 6 meses. De acuerdo a lo que se haya pactado entre el exportador y el importador, la mercancía debe llevar valor unitario, valor total y adicional esa mercancía tiene que salir sin IVA. De acuerdo al término de negociación que yo venda, debo discriminar en la factura qué pertenece a la mercancía y qué pertenece a los gastos adicionales que se van a generar por la responsabilidad que deba asumir según el término de negociación. Es decir, si Andrés vendió export, entonces va a decir, las camisetas valen $5, entonces el total son $5.000. Valor de la factura total, $5.000. Pero resulta que Andrés no vendió export, Andrés vendió FCA Medellín. Entonces él dice, valor export, $5.000. Entonces
Transporte terrestre, $1.000, $500, $700. Debe hacer una discriminación en la factura para poder que cuando estén haciendo el documento de exportación el agente de aduana pues pueda trabajar con esa información y sepa cuál es la información que debe poner en ese documento. Cuando los clientes ponen un valor total, o cuando los exportadores ponen un valor total, muchas veces lo que se pide es una certificación, es decir, que el exportador certifique cuánto de eso pertenece a la mercancía, cuánto de eso pertenece a al flete terrestre o al seguro o al flete internacional, o si yo envío DDP, pues cuánto pertenece a todos los gastos que se van a generar durante todo el proceso de la exportación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo les queda claro? Sí, profe, está claro. Listo. Fuera de la factura comercial, los clientes también tienen que entregar la lista de empaque. ¿Por qué es importante la lista de empaque? Pues porque en la lista de empaque vamos a relacionar cuántas cajas, cuántos pallets o cuántas estivas estoy despachando y adicional, cuánta mercancía va en esos empaques. La lista de empaque debe llevar el peso y las unidades correctas iguales a la lista, a la factura comercial. Es decir, si en la factura comercial dijeron que van 500 prendas, pues en la lista de empaque también tienen que ir 500 prendas. Usualmente a veces hay como discrepancia entre la factura y la lista de empaque, entonces a veces piden a los clientes que, digamos, que hagan una corrección de esos documentos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes contratan a un agente de aduana, el agente de aduana para el proceso de exportación les va a pedir que les entreguen factura y lista de empaque. Ustedes como exportador al entregar factura y lista de empaque le están diciendo a la agente de aduana, mire, trabaje con estos documentos, que esos son los documentos que amparan mi exportación. El agente de aduana empieza a hacer todo el trámite para poder presentarle esos documentos a la DIAN y a la Policía Antinarcótico para poder hacer todo el proceso que se hace internamente en Colombia para hacer el proceso de exportación. Cuando ellos empiezan a trabajar, ellos van a generar un documento que se llama SAE, que es el que se le presenta a la Policía Antinarcóticos. Si en algún momento yo me doy cuenta que los documentos están malos y tengo que cambiar factura y lista de empaque, muchos agentes de aduana les van a cobrar un costo adicional por esa SAE porque ellos ya hicieron, digamos que ya trabajaron y hicieron todo el proceso de digitación con los valores que ustedes les informaron, y si se los cambian, pues van a tener un costo adicional. Por eso cuando uno manda como esos documentos, tiene que estar seguro de que sí sean los documentos finales. ¿Qué pasa? Hay algunos productos que por naturaleza solamente se tiene factura y lista de empaque hasta el final, cuando se cargue el contenedor, porque antes no tengo cómo saber. Entonces les doy un ejemplo, por ejemplo, las guaduas. Yo estimo que en un contenedor me quepan, no sé, 500 guaduas, pero puede que las guaduas estén más delgaditas, más gordas, más anchas, más no sé qué. Y por ejemplo, como la guadua es un producto que se carga en el contenedor así a granel, o sea, ahí no se estiban, no se apilan, sino lo que quepa y como me quepa y como lo organiza el exportador. Entonces, por ejemplo, las guaduas, yo solamente voy a saber cuántas unidades voy a despachar finalmente cuando haga el cargue del contenedor. Pero, por ejemplo, ese tipo de productos, como se manejan marítimos, entonces me va a dar un poquito más de lapso de tiempo mientras que la carga llega a puerto, que yo la pueda preavisar o que la gente de aduana la pueda preavisar para que llegue y puedan hacer el proceso. Mientras que cuando es una carga aérea, como se entregan los papeles y se está solicitando al otro día o a los 2 días que la carga pueda volar, entonces se vuelve un poquito más difícil esos procesos y por eso es tan importante que se tenga factura y lista de empaque. En todo este proceso, cuando las empresas empiezan a exportar, después de tener la firma, hacer todos los procesos y tener factura y lista de empaque, es muy importante que se asesoren bien y que le cuenten bien a la gente de aduana qué tipo de producto es el que están manejando y cómo lo van a manejar y cómo lo van a embalar. ¿Esto por qué se debe? Porque resulta que es que la gente de aduana es sus ojos delante de la Policía Antinarcóticos. Entonces, si a mi mercancía le llega a pasar algo, si algo pasa, si lo que sea, pues el agente antinarcóticos tiene que saber qué es lo que va a revisar o qué es lo que va a abrir
para cuando esté en la inspección, pues pueda responder las preguntas del policía. Entonces, digamos que la relación con el agente de aduana también se vuelve un tema de mucha confianza, de poder decirle y asesorarme cómo es la mejor manera de embalarlo, qué es lo que voy a presentar, cómo lo voy a hacer, para poder que no tenga sorpresas. Cuando se empezó como todo el tema de las exportaciones y cuando Colombia empezó a exportar pulpa de frutas, que ustedes saben que somos muy buenos exportando pulpas de frutas, había una empresaria que hizo un negocio muy bueno con una empresa en Londres de pulpa de frutas. ¿Qué significa que yo venda FOB, muchachos? ¿Qué significa el término de negociación FOB? Ustedes que ya viven los Icoter. Sí, buenas. Muchachos. Andrés, Diego, Daniel, ¿qué significa que haga una venta FOB? ¿Se fueron? No me están escuchando. ¿Una qué? Perdón. Una venta FOB, o sea, que yo venda FOB, ¿qué significa? ¿Qué significa el término de negociación FOB? Ah, es libre a bordo, profe, que los gastos del proveedor van hasta que la mercancía se encuentra en el buque, de ahí para allá corren por cuenta del cliente. Exactamente. Entonces resulta que la señora que yo les voy a mostrar el video, gracias Diego, ella vendió FOB. Yo creo que yo estas fotos se las mostré en una clase, Andrés. Resulta que la señora vendió FOB. Entonces, al vender FOB, ella debía asumir con todos los costos hasta como dijo Daniel, la vendía hasta la cubierta del buque. Resulta que cuando la señora contrató una agencia de aduanas, hizo todo el proceso para el tema de la exportación. En ese tiempo no se utilizaba lo de la firma digital, es decir, la policía podía inspeccionar la mercancía como ellos quisieran. La señora se instruyó muy bien y efectivamente mandó su mercancía muy bien embalada y adicional. Cuando son productos pues para el consumo humano, eso van unas bolsitas azules pues muy protegidas para el tema de la contaminación cruzada. Entonces resulta que la señora iba a enviar unos pallets, pero por ser su primera exportación en una empresa pequeña y porque se ganó la rifa, porque el tema de las revisiones con la policía es una rifa, o sea, uno no, ese día puede estar de buenas y ganársela como por ser la última exportación, o sea, eso es una rifa. Entonces la señora se ganó la inspección de los pallets para el tema de la exportación. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No, profe, yo no veo nada. No, profe. Yo la comparto, qué pena. Espérense, se las muestro. Presentar ahora toda la pantalla. Bueno, entonces la señora resulta que organizó su mercancía, hizo pues como para el proceso de exportación, entonces se organizó la carga de esta manera. Hizo un pallet y la estibó y lo organizó en cajas. Recuerden que cuando uno está manejando una exportación, no necesita siempre manejar pallet. De acuerdo a la mercancía que voy a manejar, pues yo decido cómo la voy a organizar. Si voy a utilizar un pallet de madera, ese pallet de madera debe ir certificado con la norma que ha sido paletizado e inmunizado para poder temas de exportación. Muchas empresas que importan o exportan, cuando uno importa ese pallet también debe venir inmunizado porque es una regla a nivel internacional. Algunas empresas dicen, es que como me llegó inmunizado, pues yo lo voy a despachar en ese mismo pallet. Eso no se puede hacer porque nosotros no tenemos el certificado de que ese pallet fue fumigado. Entonces, si es una exportación y voy a utilizar un pallet, tiene que ser un pallet con madera que haya sido inmunizado y que yo tenga el certificado de que ese pallet cumple con esos requisitos, por si al importador le ponen algún requisito o algún requerimiento cuando vaya a nacionalizar la mercancía. A mí aquí también me lo puede pedir la DIAN o la policía, pero pues es muy eventual, eso no pasa. Entonces,
Yo organizo mi mercancía de la mejor manera y de como sea más conveniente y optimice mejor el espacio en el contenedor. Entonces la señora lo que hizo fue organizar unos pallets, hizo una camita pues con pallets, le puso cajas, las vinipeló y las organizó. ¿Qué se recomienda? Cuando se manejan cajas, tanto aéreo como marítimo, y estoy manejando cajas, se recomienda que se les ponga este empaque de vinipel, porque a veces muchas de las rutas que manejamos en Colombia no son directas, es decir, la mercancía se transborda en aeropuertos y como tiene la manipulación de personas, pues primero el plástico hace que queden más fuertecitas. Y segundo, pues puede evitar que la mercancía adentro se moje, porque puede que cuando las bajen del avión esté lloviendo, o si hay o si las van a mover de bodega a bodega en la aerolínea, puede que haya un charco, o sea, uno pueden pasar muchas cosas. Digamos que el papel la va a proteger, el vinipel la va a proteger mucho mejor. Entonces la señora organizó la carga como ustedes la ven acá. En Puerto decidieron hacer el tema de la inspección. Recuerden que en Puerto de Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, hay una zona especial donde se hacen las inspecciones de los contenedores. A la señora le abrieron la mercancía, entonces cuando abrieron encontraron que esto es mango, que está tratado con sodio, que vence, que se tiene que consumir antes del 2010 y que va pues como en este barco y que pesa la caja 12 kilos. Cuando la policía abre, encuentra esta bolsa azul. En esta bolsa azul yo no puedo identificar qué producto va. ¿Cuál era la excusa del policía? De decir, no, es que yo estoy inspeccionando y aquí no va, y aquí yo no puedo identificar qué es lo que hay, yo no puedo asegurar que sea mango. Digamos que por esto y 1.500 casos más fue que se generó el tema de la firma digital, porque con esto, si hubiera existido lo de la firma digital, la policía dice que es alimentos, que no se puede romper la bolsa por tema de alimentación cruzada, entonces la DIAN tendría que haber mirado cómo iba a ser, la policía tendría que haber mirado cómo iba a ser la inspección. Ella se consiguió un agente de aduana con el que habló una vez por teléfono, le explicó cómo iba su producto. Muchos clientes también cuando manejan este tipo de productos lo que hacen es mandar muestras, es decir, cuando hacen la inspección, el agente de aduana tiene que estar presente porque son nuestros ojos ante ante la DIAN. Si ella hubiera mandado unas muestras, pues el agente de aduana le dice, mire, vea, es este producto, viene en esta presentación, la empresa es tal cosa, tal otra. Puede que no hayan, digamos que roto todas las bolsas, pero como en ese tiempo les digo, no había el tema de la firma digital, entonces no sabemos bien cómo hubiera actuado el inspector en ese momento. A ella le abrieron varias cajas, le tomaron pues fotos del proceso, mire que pues las cajas están abiertas, muchas rotas y adicional pues hay charcos, hay como no estaba el tema de la inocuidad muy bien cuidada. Ya finalmente, miren que varias bolsas le hicieron roto, ya finalmente la policía la sella y le pone pues como este sellito de que fue inspeccionada. Y le pusieron esta cinta transparente muy bonita para tapar los huecos. Resulta que, como nos dijo Daniel, FOB, es decir, que yo pongo la mercancía sobre la cubierta del buque, asumo todos los costos que hay, desde llevarla a mi puerta hasta entregarla con proceso de aduana y entregarla sobre el buque. Pero resulta que los términos de negociación son una guía para hacer todo el tema y saber hasta dónde va la responsabilidad del comprador y del vendedor, pero no son palabra de Dios. Los contratos internacionales también tienen cláusulas. Resulta que este contrato tenía una cláusula que decía que la mercancía debía llegar en perfectas condiciones hasta el importador. Que de no ser así, la exportadora iba a asumir todos los costos que se generaron para llevar la mercancía hasta Londres y para el tema de la destrucción o volverla a retornar al país de origen, o sea, Colombia. La señora firmó, ella creyó que FOB era solamente eso, digamos que también le faltó un poquito de asesoramiento. Cuando la mercancía llegó, el cliente la revisó y dijo que no iba a asumir, que no iba a pagar y que esa mercancía se la tenían que devolver para Colombia, porque no estaba cumpliendo con una de las cláusulas que había en el contrato. Finalmente la señora averiguó, hizo todas las averiguaciones, hizo todo lo que tenía que hacer, pero volver a traer esa mercancía a Colombia era carísima, o sea, eso no le salía por ninguna parte, entonces lo que se hizo fue hacer el tema de la destrucción de la mercancía. Entonces el proveedor le dijo, listo, yo la destruyo, yo no me voy a quedar con ella para que usted vea que finalmente la carga se destruyó y yo no me voy a obtener frutos pues como de la venta de esa mercancía. La carga fue donada, pues no la destruyeron, pero sí se la dieron a los cerdos pues como de comida y hasta ahí pues le llegó todo el proceso de exportación a la señora.
Entonces, por eso es tan importante el tema de hacer perfectamente y hacer correctamente el registro ante la policía y que tengamos un agente de aduana que conozca nuestro producto, que lo entienda, que también nos asesore en esa parte. Muchos clientes cuando es la primera exportación viajan a puerto, dependiendo del tipo de producto. Entonces, por ejemplo, Andrés vende muebles en Guadua. Él sabe que esos muebles son sensibles a contaminación. Entonces, por ejemplo, pasaba que muchas veces eso le metían un taladro y los dañaban horriblemente. Entonces, los clientes ya deciden, no, mire, es que si lo hacen con esta broquita o con este aparatico, pues pueden hacer el rotico, pero es que se puede organizar de una mejor manera. Entonces, digamos que en alianza con los agentes de aduana logran mejorar las herramientas para que la policía también haga su trabajo y pueda hacer la inspección. Claro, hay mercancías que se dañan, hay otras que les va muy bien en la inspección y como les digo, eso es una rifa. Entonces, si yo exporto, no sé, 25 contenedores al mes, pues de los 25 pueden que me llamen 1 o 2. Pero si es mi primera exportación, estoy exportando mercancías muy costosas o un producto raro, o voy para un destino susceptible al tema de la contaminación, tengo un 80% de probabilidades de que mi carga sea llamada a inspección. Pero, como puede que sí, puede que no. ¿En qué está invirtiendo Colombia actualmente? Pues en el tema de implementar y desarrollar herramientas para que las inspecciones sean más rápidas, más ágiles y generen menos costos a los empresarios, porque en los procesos de inspecciones todos los movimientos que se hacen en puerto para trasladar el contenedor, abrirlo, hacer el vaciado, hacer como todo ese proceso, esos costos los pagan los exportadores. Eso va en un costo oculto que se llama gastos portuarios y eso lo pagan los exportadores al hacer todo el proceso. Pues que los costos que se generen ahí, lo mismo que en el aeropuerto, solo que en el aeropuerto hay esos operadores del aeropuerto que también le cobran un servicio por sunchar y volver a embalar las cajas y volver a organizar el pallet. A diferencia de Bogotá, Pereira, que digamos que es un aeropuerto más pequeño donde los volúmenes de carga no son tan altas, aquí no hay operadores del aeropuerto, aquí lo que hacen los clientes es ir directamente a la inspección, entonces digamos que eso también le da más confianza al policía porque son ellos los que están en el aeropuerto, son ellos los que levantan las cajas, las pasan por el escáner, las vuelven y las cierran, las vuelven y las hunchan, le cuentan al policía cuáles son los productos que están exportando, cuáles son las restricciones. Por Pereira no se pueden manejar pallets, por Pereira no se pueden manejar cargas peligrosas, tienen que tener unas medidas exactas, por ejemplo, los barriles o las cajas muy grandes porque no van a pasar por el escáner. Viajan en un vuelo de pasajeros, lo que restringe aún más porque no son pues aviones grandísimos, pero hace el proceso de aduana mucho más fácil y mucho más amigable con el cliente. Entonces, pues, como digamos que hay esas ventajas. Por Pereira tampoco se puede hacer ninguna exportación de productos del sector de alimentos o que tengan que hacerles una inspección INVIMA o ICA, porque acá no hay oficinas del INVIMA o ICA que puedan hacer ese proceso. Sí se hacen exportaciones de café, porque el café, todo el que exporta café debe pagar una cuota cafetera y digamos que aquí sí se puede hacer ese proceso porque se paga la cuota cafetera y el café ya queda como un producto general. Pero cualquier cosa que necesite certificado fitosanitario o algo así se debe sacar por un aeropuerto como Medellín, Bogotá o Cali porque lastimosamente por Pereira no se puede prestar ese servicio. ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena, pues yo ingresé un poquito tarde a clase, pero vi que estaba mencionando algo de firma digital. Sí. ¿Me podría explicar por qué no? Claro que sí. ¿Qué significa eso? Claro que sí, Andrés. Resulta que la firma digital es un token que compran los empresarios para hacer el registro en la policía antinarcóticos. Los clientes, todo cliente que exporte debe comprar ese token y hacer el registro ante esta plataforma de la policía antinarcóticos donde ellos van a hacer la inscripción de la empresa diciendo cuál es el producto que van a exportar, a dónde lo van a exportar y mediante qué empresa lo está representando. Todo lo que hablamos del tema del mango y todo se debe a que antes se dañaba mucha mercancía, entonces en esta casilla acá de la subpartida lo que se hace
Si acá se dice cuáles son las consideraciones especiales para el tema de la exportación, es decir, cómo la policía o qué debe tenerlo en cuenta la policía cuando va a inspeccionar mi carga y cuando qué no le puede hacer o qué sí le puede hacer para poder que la pueda inspeccionar. Esto lo tienen que comprar absolutamente todas las empresas para poder hacer el registro. Hasta donde tengo entendido, ni siquiera los agentes de aduana pueden comprar esa firma y firmar por ellos, no. Una empresa si va a hacer una exportación al año, tiene que comprar este token y tiene que hacer el registro ante la policía. Resulta que hay otro tema, que es la firma digital para el tema de certificados de origen. Esa es una firma digital totalmente diferente a la firma para la presentación ante la policía antinarcóticos. No sé, no tengo conocimiento hasta ahora. Certicámaras es una de las empresas que vende esos certificados, ese token. Si ellos venden un token que sirva para firma de certificados de origen y firma de policía antinarcóticos. Yo creo que son dos tokens totalmente diferentes y los clientes tienen que comprar dos tokens totalmente diferentes de acuerdo al proceso que estén haciendo. ¿Te quedó claro, Andrés? ¿Sí fue Andrés el que me preguntó? No, fue Carlos. Carlos Andrés. Sí, profe, o sea, entiendo que entonces la firma digital es como tener acceso a algo que me permite definir, digamos, mi producto y decir qué consideraciones se debe tener para la verificación, pues, con la policía, ¿cierto? Sin embargo, ese dato que yo pongo ahí en observaciones de cómo lo deben de revisar, lo defino yo como cliente. Es decir, yo digo, mi mercancía no le pueden hacer tal cosa o no la pueden revisar de tal manera. Exactamente. Por ejemplo, Carlos, tú vendes máquinas de café. Y resulta que esas máquinas de café, como las dispensadoras que están en las clínicas y en todas esas partes, esas máquinas, si se abren o se voltean, esas máquinas ya no van a funcionar. Entonces resulta que cuando tú estás haciendo el registro, tú le dices, esa máquina no se puede voltear y no se puede perforar. Cuando el policía le llegan el tema de las cargas, ellos dicen, es que vamos a inspeccionar esa carga, entonces ellos entran a esta plataforma y dicen, bueno, ellos dijeron que van para Perú, si tienen registrado el cliente, que la gente de aduanas tal, si también lo tienen registrado, y me están diciendo que esta mercancía no se puede voltear, no se puede perforar, no se puede nada. Entonces el policía dice, bueno, entonces yo la voy a inspeccionar con perro, yo solamente la voy a abrir, yo le voy a pasar un papelito de narcotax, ese que si pinta azul es positivo para alcaloide. O definitivamente me voy a contactar con el agente de aduana, le voy a decir que esa carga va para inspección y que necesito que alguien de la empresa esté aquí presente para que me abra la máquina. Entonces ya la empresa pues contrata o mira quién puede estar presente para hacer ese proceso. Eso es lo que está haciendo la policía. Entonces la policía dice, yo sigo haciendo mi trabajo, haciendo todo lo que tengo que hacer, pero también le ayudo a los empresarios a cuidar las mercancías. Te pongo otro ejemplo. Los que exportan base para cremas, champús, como todo lo que tiene que ver corporal, resulta que eso tiene un químico que cuando le hacen la prueba del narcotex, del papelito azul o eso, así como en la policía del copito ese, Johnson, eso pinta, pero no pinta azul como para el color, sino que pinta como un moradito, como otro colorcito. Entonces, por ejemplo, las empresas que manejan ese tipo de productos, ¿qué hacen? Ellos casi siempre mandan o tienen, por ejemplo, en Bogotá o en el puerto, un ingeniero que cuando le van a hacer la inspección, pues está presente con todas las hojas de seguridad y con todos los procesos para explicarle cuál es el componente que está reaccionando. Y adicional, uno puede pedir cita con el policía antinarcóticos que esté dependiendo de la base donde está. Entonces, por ejemplo, nosotros a este cliente lo acompañamos. El cliente fue, llevó unas muestras, a eso efectivamente le hicieron la muestra y salió moradito, entonces el policía nos explicaba, es que en un momento dado eso se lo pueden llevar, le hacen otras pruebas y dice que definitivamente pues no está contaminando no es positivo para alcaloides, pero eso hace que la mercancía pueda perder el vuelo, que se la llevan mientras que hacen todo el trámite, entonces el empresario lo que hace es adelantarse a esa situación para que pues la policía pueda seguir haciendo su trabajo, pero yo también pueda sacar mi mercancía. Por ejemplo, cuando son componentes químicos o todas esas cosas, es preferible que el cliente haga como ese lobby antes de, entonces vaya ante la policía y pida una cita y le diga qué es lo que tiene y que tenga todas
Esas son las fichas técnicas y como todas las pruebas de laboratorio y sepa exactamente cuál es el componente químico que está haciendo reacción para ese tipo de pruebas que le hacen. Entonces, el policía con eso tiene que decir cómo va a examinar la carga. Entonces, por ejemplo, Alejandro maneja alimentos. Pues ahí se tiene que decir, no se puede hacer inspección con perros por temas de contaminación cruzada. Si el perrito va y mete la boca allá, pues eso ya no, o sea, ahí se dañó como todo el tema de la inocuidad, como les decía ahorita, del producto. Entonces ahí es decirle a la policía, mire, mi mercancía no se le puede hacer esto, ya usted busque las herramientas para que la pueda inspeccionar. Si eso no queda consignado en esa plataforma y a la mercancía le pasa algo, por algo que haya la policía, no hay cómo reclamarles, porque uno como empresario también puede reclamarles, pero si no lo dejo consignado ahí, no hay manera alguna de poderle reclamar, porque yo no le di las directrices y yo dejé como que todo tan abierto, ellos podían hacer todo, ellos descubren en que estaban haciendo su trabajo. ¿Te quedó claro? Listo, profe, sí. Bueno, resulta que, entonces, bueno, ya tenemos factura, lista de empaque, tenemos la firma antinarcóticos, contratamos a nuestra gente de aduana, hicimos pues vamos a mirar cómo si manejamos la carga aérea o marítima, eso ya lo tuvimos que haber decidido antes de empezar el proceso, ¿cierto? Dependiendo del peso, el volumen, para dónde voy, lo que sea. Yo no les puedo decir que es que siempre aéreo es más barato y marítimo es más barato porque eso depende de la ruta, de mi tipo de producto, para dónde voy. Sí les puedo decir que es mucho más barato el transporte terrestre Pereira-Buenaventura, pero hay rutas que definitivamente sale mejor hacerlas por Cartagena o el producto agranda los costos o lo que sea. Pero entonces, dependiendo de esas variables, de la urgencia, de lo que se necesite, pues yo ya decido cómo manejo mi producto, sea aéreo, marítimo, y marítimo lo puedo hacer contenedor completo, carga suelta. No puedo manejar carga suelta, o en Colombia no se manejan consolidados de mercancía que vaya congelada o a temperatura controlada. No se manejan muchos consolidados de café porque el café es un producto muy sensible a la contaminación por tema de olores. Y el tema de carga peligrosa, o sea, consolidar carga peligrosa se vuelve un poquito complicado por el tema que a veces no están bien, digamos que no son muy fáciles de consolidación por el tema de las otras cargas. Si fuera carga general, pues se consolida. Y dependiendo del país y la ruta, pues decidimos qué nos sale mejor o qué nos sale más caro. Resulta que de acuerdo al país donde yo vaya a exportar, sé si tengo o no tengo que hacer certificado de origen. Cuando Colombia firma los tratados de libre comercio con el resto del mundo, entonces para yo poder o que mi producto tenga las preferencias arancelarias, yo tengo que emitir algo que se llama certificados de origen. Resulta que para yo hacer el certificado de origen, tengo que hacer algo que se llama criterios de origen. ¿Qué pasa? Los criterios de origen lo que es como la base de lo que yo vaya a exportar, y el certificado de origen es el documento que ampara cada proceso de exportación. Es decir, si Víctor hace 50 exportaciones al año, él solamente tiene que hacer una vez los criterios de origen y emite certificado de origen por cada factura que emite y por cada exportación para que el cliente en destino pueda obtener los beneficios arancelarios. En el criterio de origen, yo lo que hago al radicar los criterios de origen es decirle a la DIAN cuánto me vale, y al ministerio cuánto me vale a mí producir ese producto, cómo es el proceso que yo lo hago y en cuánto lo voy a vender. Y adicional, con esos criterios que yo radico y con esa oferta exportable, lo que hace el ministerio es decir, bueno, mire, es que en Colombia casi todos los que están exportando pantalones me dicen que un pantalón vale producirlo 5.000 pesos, es decir, que si a Colombia están entrando pantalones por menos de 5.000, pues yo estoy afectando mi mercado nacional, entonces voy a poner una barrera no arancelaria, o sea, les voy a subir más el arancel para que queden competitivos. Entonces, si para el país que voy a exportar tengo tratado de libre comercio, entonces tengo que hacer, lo primero es los criterios de origen y después el certificado de origen para que ampare cada exportación. Los criterios, el certificado de origen, tengo que tener también una firma digital de Certicámaras, pero este proceso sí lo puedo tercerizar, es decir, hay empresas que se dedican
ayudar a los exportadores a radicar los criterios de origen y emitir los certificados de origen. Pueden ser empresas que den asesorías o pueden ser los agentes de aduana. ¿Qué pasa? O qué es lo que yo les recomiendo a los clientes muchas veces. Si usted solamente va a hacer una exportación al año, pues claro, y para obtener ese beneficio es mejor que usted pague para que no tenga el desgaste operativo de hacer todo el proceso. Pero si usted es una empresa que va a seguir exportando continuamente, es mejor que usted, digamos, que lo haga y digamos que haga todo el proceso para que, digamos, que también se evite un costo. ¿Qué pasa? Es un proceso a veces desgastante y actualmente el ministerio está yendo a visitar las empresas como para revisar que todo lo que se está diciendo ahí sí se esté cumpliendo. Eso es a libre albedrío del cliente. Si el cliente decide hacerlo, pues lo hace y si no, pues subcontrata a la gente de aduana. Yo hago un solo criterio de origen, pero cada tratado tiene un certificado de origen que lo ampara y un modelo. ¿Qué es lo más importante? Que yo tengo que saber cuál es el tratado de libre comercio al que me acojo y como cuál es el numeral que me va a coger a mí para que mi cliente tenga los beneficios en destino. O sea, tengo que saber y tener muy claro cómo es que lo voy a radicar y cómo lo voy a hacer para poder obtener los beneficios. Estos son los tratados de libre comercio que Colombia tiene actualmente. Nosotros tenemos varios tratados y entonces trabajamos de acuerdo a lo que diga el tratado y a lo que requiere. ¿Alguna pregunta? No, profe, bien. ¿Vamos claros? ¿No van perdidos ni dormidos? No, señora. Ah, bueno, está bien. Bueno, muchachos. Adicional entonces son como todos los requisitos que se necesitan para hacer el proceso de exportación acá en Colombia. Si mi producto adicional necesita temas de etiquetas, de empaques, de certificados, de algo adicional, eso me lo tiene que decir el cliente al que le estoy exportando. Es decir, el importador me tiene que decir cuáles son los parámetros y qué requiere adicional necesita que digan los documentos para el tema de la exportación. ¿Qué se le recomienda a los clientes? Pues que antes de exportar le manden los documentos a los importadores para que los importadores digan qué le tienen que adicionar o qué le tienen que hacer para que no vayan a tener ningún problema en el exterior. Entonces, por ejemplo, Andrés le está exportando a México. Y resulta que en México es obligación que en la factura vaya la lista de empaque y la composición de la tela. Entonces, acá en Colombia yo no necesito que eso vaya en la factura para que salga, pero en México sí se requiere o el importador lo necesita para hacer ese proceso. Entonces, hacer esa revisión previa o hacer esos documentos previos y que esa revisión se haga puede evitar que el importador tenga problemas al momento de nacionalizar o que me pida cambios después de que yo ya le entregué los documentos a la gente de aduana, porque puede que eso me genere costos adicionales. Que también es muy importante cuando estoy haciendo una exportación sin importar si es aérea o marítima, pues que yo coste muy bien y que yo sepa cómo es que la voy a despachar y le pueda decir al cliente cuánto le va a costar. Claro, hay costos adicionales que puede que salgan en último momento, que es que hay paro, que es que la tarifa subió, que es que hubo un cambio en algo adicional, pero eso no significa que yo me vaya pues como a desfasar o que hay clientes que dicen es que exporté y finalmente van a perder dinero. Fue por ese mismo hecho, porque no costearon bien y no saben como esos costos adicionales que les estoy diciendo y ahí es cuando digamos que entran a perder o no es tan rentable el tema de la exportación. La diferencia entre una exportación aérea y una exportación marítima, fuera del tema documental, se vuelve también el tema del proceso. Resulta que cuando es una exportación aérea es una exportación más rápida.
más fácil, es un proceso operativo más rápido porque lo que se hace es decirle, mire, agente de aduana, yo tengo esta exportación, esta reserva y entrego la mercancía en el aeropuerto. Puede ser, como les digo, cualquiera de los principales o Pereira. La aerolínea le dice para cuándo le saldría la mercancía y ya lo que se hace es entregarla y la mercancía llega. Si sale para inspección, pues la van a abrir, la van a revisar y si no, pues se le entrega directamente a la aerolínea. Las aerolíneas, ellos dan como unos cupos y finalmente cuando van a cargar el avión, ellos deciden cuál es la mercancía que se va a montar en ese avión y cuál va a salir. Todo en este negocio, en temas de salidas de mercancías, está sujeto a disponibilidad o sujeto a cambios. Nadie le puede asegurar que es que usted con esa carga va a salir en tal avión a menos de que esté pagando una tarifa especial. Porque las cargas aéreas lo que hacen, como acá no hay aviones tantos de pasajeros, sino que son más aviones comerciales, lo que hace el avión es decir, bueno, vea, yo tengo un avión que le caben, no sé, 80, 120, 150 pasajeros. Entonces, cada pasajero va a pesar tanto. El avión de combustible necesita tanto. Cada pasajero va a traer una maleta. Y adicional va a traer, no sé, el 50% va a traer una maleta adicional, llevo tantos kilos. Entonces ya llevo pasajeros y maletas. Después seguirían todo lo que es precederos, lo que vaya con carga precedera. Después todo lo que tenga medicamentos. Después lo que paga una tarifa adicional para que sea montado, que a veces es $2 por encima de la tarifa general. Y después la carga general. Entonces al final lo que hacen las aerolíneas es un balanceo del avión, es decir, puedo montar esto o no, y ellos deciden qué carga montan o cuál carga no montan. ¿Cuándo sabemos que nuestra carga salió? Pues al otro día que la aerolínea confirma finalmente voló o no voló, de acuerdo a las condiciones. Eso también afecta mucho el tema del clima, de cuál es el país de destino. Entonces, por ejemplo, cuando en Estados Unidos o en Canadá o en Europa está haciendo mucho frío, los aviones se tienen que ir un poquito más vacíos por el tema de que no pueden llegar allá tan llenos. O si aquí hay alguna tormenta cuando van a salir de Bogotá o muchos vientos, pues las mercancías también tienen a veces que bajan maletas o bajan carga de acuerdo pues como a lo que la aerolínea decida. Y esa es en la parte aérea. Entonces digamos que parece que el proceso es como mucho más rápido y mucho más ágil, y las mercancías llegan mucho más rápido. Dependiendo pues como todo el tema de las conexiones y hacia dónde voy. Mientras que en el tema marítimo, los procesos tienen que ser más o menos 8 días antes. Es decir, cuando yo digo que voy a salir en un contenedor o que tengo una reserva marítima, sea carga suelta o contenedor, siempre las motonaves van a tener, antes de pandemia y tiempos post pandemia, antes de que pasara todo esto, salidas cada 8 días. Es decir, tengo motonave para salir el 6, el 13, el 20, el 27, el 13, el 10. Entonces, ¿qué pasa? Si la motonave sale el 13, es decir, que yo la mercancía se la tengo que haber entregado a la naviera y haber terminado todos mis procesos en puerto el 12. El 12 lo que hace la naviera es que empieza a trabajar y a montar los contenedores. Aquí también la naviera puede decir, no, es que voy a dejar tantos contenedores porque vengo más lleno de una parte o hay vientos por lo que sea, o sea, hasta que nos arpe no vamos a saber si nuestra mercancía salió. Las navieras, después de todo ese tema de la crisis del COVID, también algunas están teniendo como esa opción, ¿no? Como que pague $150 más o $200 más y le aseguramos que su carga va a ser montada y no se va a bajar por nada, pues le aseguramos la salida. Entonces, pues, eso también está afectando ahora porque hay algunas empresas que sí están pagando esos espacios, otras que definitivamente no, pues porque a veces es muy costoso y últimamente con tanta escasez de contenedores, pues a veces ni pagando ese valor extra te pueden asegurar la salida en estos tiempos de pandemia. Entonces, si yo tengo que tener la mercancía lista el 12, yo tengo que estar ingresando a puerto más o menos el 8 o el 9 a más tardar. ¿Qué pasa? Antes en Colombia se estaba ingresando con mucho tiempo de anticipación a puerto y había un represamiento de contenedores. Entonces, lo que dijeron los puertos es, no, mire, si usted entra
8 días o 9 días antes o entra con más o menos 8 días o 9 días de anticipación, yo le voy a cobrar algo que se llama un ingreso anticipado a puerto, que puede valer entre 100 o $150. Porque lo que se pretende es que en tiempos normales, en una semana, se alcancen a hacer todos los procesos para que la mercancía pueda ser entregada a la naviera y los contenedores puedan salir. ¿Qué pasa? Los puertos están trabajando para la reducción de estos días, porque al reducir estos días de que estén en puerto y puedan ser entregados, pues va a haber mucha más rotación de contenedores y mucha más rotación en puerto. Cuando los contenedores ingresan a puerto o cuando las cargas entran a puerto, el agente de aduana ya tuvo que haber notificado a puerto y a la policía antinarcóticos que esa mercancía iba a entrar. Y cuando esa mercancía entra y ellos piden la selectividad, es decir, si la policía la inspecciona o no, ahí van a saber si, pues si digamos que va a salir, que lo abran o no lo abran. Si sale positivo para que lo abran, o sea, es decir, que le van a hacer una inspección, en este tiempo, pues lo tienen que mover al patio donde hacen las inspecciones, como en la foto que vimos, la policía lo inspecciona y vuelve y lo devuelve al patio hasta que la naviera diga ya dónde lo tienen que posicionar. Si resulta que por cualquier cosa de la vida se fue la luz, no hubo policía, empezó a llover, lo que sea, y al viernes la policía no le ha dado de alta ese contenedor, es decir, no lo ha podido revisar, no ha podido hacer su proceso y no se cumplen con los cierres que tiene la naviera, ese contenedor va a perder este cupo y va a ser roleado para la próxima motonave, solo que los bodegajes que se generen durante esta semana van a tener que ser asumidos por el exportador, porque no fue por culpa de la naviera que el contenedor, digamos que no fue embarcado. Diferente es si aquí definitivamente la naviera no lo montó porque ellos venían muy llenos, pues los bodegajes que se generen adicionales van a ser asumidos por la naviera. Claro, ahí el agente de aduana o la agente de carga tiene que empezar a reclamárselos, pero para eso uno de exportador, digamos que contrata sus servicios para que ellos velen ahí porque todo salga bien y porque no se me vaya a perder como todo el dinero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, señora. No, profe, todo claro. Todo clarísimo. Resulta que las navieras, antes de hacer ese balance, me había olvidado decirles, ellos tienen 2 cierres, algo que se llama cierre físico y cierre documental. El cierre documental se hace con todo el tema de las facturas y se hace para que ellos sepan finalmente cuánta carga se ingresó a puerto de todas las que a ellos les reservaron. Porque puede que uno haga la reserva, pero finalmente no cargue el contenedor o no lo saque de puerto o cualquier cosa puede pasar. Entonces, con el cierre documental, lo que se hace es que la naviera diga efectivamente van a ingresar tantos contenedores de todas las reservas que yo di. Para cuando llegue el día de carga, ellos tengan ya más o menos un aproximado de efectivamente cuántas ingresaron a puerto. Y con el físico, finalmente, cuántos contenedores pudieron ser entregados y ya ellos puedan como organizar todo el tema de la salida. Entonces, para que no se me duerman, que los noto muy callados, ustedes están muy callados. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que leer algo para la clase pasada? Algunas empresas que hayan hecho exportaciones así de un producto que a ustedes les haya llamado la atención. Que yo les mandé un link de ProColombia. Sí, profe. Sí, claro. Listo. Entonces, ¿quién me quiere decir una de las empresas que leyeron? ¿Por qué les pareció interesante el producto? Profe, pues de pronto, pues yo no encontré tanto como una empresa en específico, sino que de pronto, pues en lo que estuve buscando, encontré algo muy particular, pues sí, pues fue algo más bien local, donde hablaban pues de las exportaciones que habían por parte de acá del departamento de Risaralda, ¿cierto? Sí, ¿qué estaban exportando? Dime. Pues que mostraban pues como unos buenos porcentajes que de pronto pues por el tema de pandemia pues trató de venirse a pique, pero pues lo que es el tema del café verde, Sí. el aguacate, y pues que de una u otra manera pues veían que en la región hay muy buen potencial para el tema de la exportación. Pues básicamente eso fue lo que encontré, lo encontré en
en un artículo que estaba publicado en el diario de Lotur. Exactamente. Resulta que en esta zona, como dice Jonathan, nosotros tenemos una ubicación muy buena para todo el tema de las exportaciones y el aguacate y el café, digamos que están teniendo muchísimo auge en todo el tema de las exportaciones. El café, no solamente el café verde, sino que estamos también apuntándole mucho como a ese café con valor agregado, a ese café que se pueda tostar y puedan obtener un beneficio adicional. Claro, el café verde todavía se vende muchísimo, aquí hay muchas empresas que venden café verde, pero como darle ese plus adicional hace que las empresas también estén muy interesadas y estén ganando mucho pues invirtiéndole como mucho a eso para obtener ese valor adicional. Muchas gracias, Jonathan. ¿Quién más leyó? Pues, profe, yo como productos como tal pues no lo investigué, pero sí encontré varias empresas con las que se ha apoyado con ProColombia para tener éxito, ¿Cómo cuáles? como lo es Unilever, Sí. L'Oreal, Abbott, PepsiCo. Avon es una empresa que maquila mucho acá en la zona del eje cafetero. A Avon le maquilan todo lo que tiene que ver con las fajas, con la ropa interior, todo eso lo maquilan acá en el eje cafetero. Hay varias empresas que le maquilan a Avon y lo que hacen es que también exportan, pero pues Avon se encarga de hacer como todo el proceso. Pero aquí ha encontrado proveedores para ese servicio. Muchas gracias, Andrés. ¿Quién más? Profe, Dime. yo estoy por ahí leyendo con respecto al aguacate Hass. Sí. Es un boom, pues, con respecto al tema de la exportación y lo están aplicando más que todo a las pymes, a las grandes y medianas industrias, ¿cierto? Sí, señor. Adicional a eso, de ese aguacate, también están sacando un aceite muy nutritivo, que también están aprovechando digamos, para hacer negociaciones a nivel internacional, pero como si fuera un producto del sector salud. Eso por un lado, y también por ahí había otra tarea, pues, o algo de lugares que tuvieran que ver, pues, con el tema de exportar turismo, algo así, ¿cierto? Sí. Por ahí también estuve, me gusta mucho lo que ofrece el departamento de Nariño, que tiene mucha variedad por su población. Veía por ahí que tienen una iglesia en Ipiales, que La de las Lajas. sí, señora, que según es considerada por su construcción y por su ubicación, uno de los terceros lugares más hermosos del planeta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué les puse? Gracias, Andrés. ¿Quién más? A ver, ¿a quién no le he escuchado la voz hoy? Michael ya llegó a la casa. A Diego no le he escuchado la voz. Profe, yo voy manejando camino a casa, profe. No, bueno, no. Cuando llegue entonces. Ok, profe. Me choca por ahí y luego me lo cobran como nuevo. Mi profe, ¿cómo es que no me he escuchado la voz? Me extraña. Ah, no, Diego, sí. Muestre ahora con otro más. ¿Se acuerdan que yo les dije que les dieran sobre turismo? Sí, profe. Ya vimos todo el tema de la exportación y les quedó claro, tienen alguna duda, algo que no les haya entendido del proceso para la exportación aérea o marítima de productos, o sea, de carga general. Recuerden que el café y el azúcar se exportan de una manera diferente. El café tiene que llegar en camiones hasta puerto y allá se hace el llenado del contenedor por el tema de la calidad, y el azúcar pues también se hace el llenado allá. Y la fruta, como el aguacate que les decía Andrés, también se carga en puerta, como la pulpa de fruta o la fruta congelada, por temas de refrigeración y de costos, pues porque es más barato cargarla allá que bajar el contenedor refrigerado. Pero de resto, todos los otros productos, digamos que tienen el mismo proceso y todos requieren la misma documentación que les dije. ¿Les quedó así claro? ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Hablen ahora.
Porque acuérdense que tenemos parcial la próxima clase. Vea, y todos se quedan callados. Bueno, está bien. Acuérdense que la próxima clase tenemos parcial individual, que yo les voy a hacer unas preguntitas. Vea, son 2, 4, 6, 8. Eso en un momentico acabamos. Bueno, profe. Bueno, entonces, ¿por qué les pedí lo del turismo? Ustedes se acuerdan que hace más o menos 4 o 5 años salió una canción de Carlos Vives con varios cantantes colombianos donde mostraban varios paisajes de Colombia. Sí, profe. Era la tierra del olvido, ¿sí se acuerdan? Si no estoy mal, sí. Bueno, resulta que ese video fue patrocinado por ProColombia. ¿Qué era lo que se quería con ese video? Pues atraer el turismo a nuestro país. Ese video se presentó en varias ferias internacionales. Nosotros como colombianos también podemos exportar servicios. Y en Colombia, hace varios años se reglamentó la exportación de servicios. Así como se exportan bienes, pues también se exportan servicios y se puede hacer bajo 4 modalidades. Una de las modalidades y la que más se ofrece es que los turistas vengan hasta Colombia y hagan uso de todo el tema hotelero, de vacacional, entonces por eso digamos que se promociona tanto el tema del eje cafetero, de la costa, de la zona de Nariño y Pasto, de la zona de los Santanderes, y cada departamento digamos que se impulsa cada vez más el tema del turismo porque es un renglón importante para nosotros. ¿Qué es lo que hace ProColombia? Lo que hace ProColombia es invitar a agencias de viajes del exterior y se enfoca, digamos que en un turismo de gente que esté retirado o que ya haya tenido pues terminado su vida laboral y que quiera venir por aquí a explorar. Aquí los traen en la zona del eje cafetero, a Salento, a Quimbaya, entonces por eso es que vemos que tantas fincas cafeteras dieron un vuelco y se empezaron a tirar por todo el tema de la hotelería, de que brindan toda la experiencia cafetera, entonces madrugan, los llevan el tema de la recolección, del secado, de todo el tema del café. Las empresas que demuestran que están haciendo todo eso, pues tienen unas exenciones de IVA, porque también están haciendo un tema de exportaciones. Entonces, que la empresa asesore y logre cumplir como todos esos beneficios, va a tener unas exenciones de IVA en todos los servicios que esté prestando al tema de los turistas. Por eso es que aquí, digamos que se está peleando tanto para que también, digamos que el tema de hoteles después de la pandemia tampoco tenga IVA, ni el tema de como de los tours y de todas esas cosas. Entonces, el turismo está enfocado en esa parte. Otro tema del turismo es el turismo médico. Como ustedes saben, acá los tratamientos, todo el tema de tratamientos es mucho más asequible que en otros países. Entonces, en Colombia hay una zona franca de médicos, así como hay zonas francas industriales para transformación y de servicios, también hay unas zonas industriales médicas. ¿Qué son estas zonas francas médicas? Lo que hacen es allí montar una clínica, tienen un hotel, tienen un spa y tienen como todo lo que se necesita para el tema del postquirúrgico. Entonces, al estar en esa zona franca, tienen los beneficios de que están exentos de IVA, de que pueden hacer la importación de máquinas, de utensilios médicos, de cosas que necesiten para el tema de postquirúrgicos y todas estas cosas, ingresan al país sin pago de impuestos. Allí desarrollan toda la actividad comercial y después las pueden volver a sacar del país o nacionalizarlas o dejarlas en la zona franca. Eso es lo que se quería hacer en Pereira con todo el tema de Megacentro Pinares, que ahí también iban a ser una zona franca de salud, pero digamos que no la han desarrollado bien. Entonces, las empresas que prestan esos servicios o que están ubicadas en estas zonas, lo que hacen es también tener esos beneficios de impuestos para que sean muchísimo más competitivos. Entonces, por ejemplo, Colombia también es uno de los países líderes en todo el tema de las cirugías plásticas, de los tratamientos odontológicos, pues digamos como de todos estos tratamientos que ustedes saben que pues que también son costosos, pero digamos que para el turista no son tan costosos como los pueden ser en sus países de origen. Otra de las modalidades de exportar servicios es que yo preste una asesoría en el país extranjero
me paguen en dólares y yo pueda convertir esa plata y legalizarlas por el mercado cambiario normal y obtener esos beneficios, no tener que facturar IVA y de que el servicio sea mucho más competitivo. Ahí lo que se está moviendo, trasladándose el servicio, no me estoy moviendo yo y digamos que con este tema de la virtualidad se ha hecho mucho más importante y mucho más rentable para entonces ahí hablamos de todo el tema de consultorías, de arquitectos, de ingenieros, de desarrolladores de programas que prestan sus servicios a mercados internacionales y hace que sea mucho más rentable y mucho más beneficioso para ellos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? No, profe, pues creo que hasta el momento lo que ha venido explicando, ¿Ha estado claro? sí, señora. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio para que no se me duerman. Cada uno me va a decir qué servicio le gustaría exportar y cómo lo desarrollaría y a qué mercado objetivo estaría enfocado. Les voy a poner un ejemplo y les doy, son las 8, hasta las 8:15 para que lo piensen. Cuando empezó todo este tema del auge de la exportación de servicios, en Pereira hay un señor que tiene una finca en Dos Quebradas, por allá en una de esas montañas, no sé ni cómo explicarlos. El señor, sin hablar inglés, logró atraer, primero, pues digamos que a turistas de los mochileros, él los montaba en su jeep, los llevaba hasta allá, los ponía a ver pajaritos todo el día y los volvía y los traía por la noche. Ya al empezar que vio y que el Voz Populi se empezó a dar, pues entonces empezó a atraer más gente, entonces su idea de negocio se la vende a extranjeros, más que todo alemanes que estén retirados, entonces lo que hace es ofrecerles. El señor tiene ya una casa más estructurada y todo, entonces lo que hace es decirles, mire, ustedes llegan a Pereira, yo los recojo en un jeep, me los llevo, están esa tarde allá en la casa, al otro día los levantan a las 5 de la mañana, los llevan a ver los pajaritos, les dan el desayuno, les dan el tour, el otro día vuelven y los traen hasta Pereira. Ese es el tour que el señor está vendiendo, que ya lo certificó, que ya hizo todo el proceso para que pudiera obtener los pagos en dólares, no poder facturar IVA y tener como todos esos beneficios. Entonces, ustedes, ¿qué tipo de servicio les gustaría vender? ¿O qué ejemplo me podrían dar o qué idea de negocio tienen en la cabeza para vender un servicio? Puede ser médico, puede ser de consultoría o puede ser de turismo. Son las 8 en punto. A las 8:15 les pregunto, ¿listo? Les doy 15 minuticos para que piensen. Listo, profe. Y así Michael también llega a la casa. ¿Listo, Alejandro, Diego, Andrés, Daniel, Carlos? Listo. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces en 15 minutos les empiezo a preguntar.
Listo, muchachos. Listo, profe. Empiezo contigo, Alejandro. Bueno, profe, pues la verdad yo estuve echando como cascumen a lo que usted nos dijo ahora de Carlos Vives. Nosotros contamos con una especie de personas que son muy juiciosas, que las he visto, que he hablado con ellas, que son las personas nuestras indígenas, que se parquean en el Victoria. Hay una de ellas que ha tenido, están en el centro comercial Arboleda, y la verdad a mí me gustaría trabajar de la mano con ellas y empezar a exportar todo lo que ellas hacen, los bolsos, las manillas, las cadenas, los aritos. ¿Por qué? Porque porque es algo que nos identifica y que identifica la cultura de alguna parte de Colombia. He visto, porque lo sé, cuando llega mi primo de Estados Unidos, que viene a quedarse unos días, pues obviamente de vacaciones, de descanso, y él me dice, acompáñeme a hacer unas vueltas, que voy a comprar unas cosas para llevar, y él siempre busca esta clase de personas para comprar pues detallitos para llevarle a sus amigos en Estados Unidos, y él me dice, un almacén de estos en Estados Unidos pues le iría bien, porque hay gente que le gusta esta clase de manillas, de aritos, esos collarines que hacen son muy bonitos, les gusta pues el trabajo obviamente que Hecho a hacen mano. las personas. Y pues agregar a eso de pronto el sombrero volteado, aunque eso también lo han exportado mucho, pero hacerlo como con más fuerza, porque es algo que identifica la región del Caribe, lo que es el sombrero volteado, las hamacas, las mochilas, que son unas mochilas pues que vienen de colores que son muy bonitas. Entonces, como ir impulsando nuevamente en el mercado esta clase de productos y esta clase de cultura de Colombia, como para ir enamorando a la gente, enganchándola para que vengan a nuestro país, obviamente, como a conocer más de ellos. Y pues, no sé, profe, más de la cultura, obviamente. Esa idea es muy interesante, lo que pasa es que a eso no se le ha dado el valor adicional. ¿Se acuerdan que yo les mostré esa muchacha que hace esos bolsos que son muy costosos, que son hechos a mano, ella trabaja con los Emberachamí? O sea, poderle dar la publicidad que eso requiere, yo creo que ni siquiera es porque el trabajo no guste, sino como poderlo enfocar y darle la publicidad que es para poder que se pueda vender, decir que es hecho a mano, poder hacer un empaque bonito, hacer como todo un proceso de marketing sería muy importante para poder que los productos se puedan vender, pero sí es algo adicional porque es algo autóctono, se puede trabajar con eso que es autóctono, que lo que se busca es patrocinar eso y contar como toda una historia detrás, o sea, poderle hacer el marketing que es, puede ser una idea de negocio muy, muy rentable adicional, porque como son productos pequeños, para eso se pueden trabajar con DHL o FedEx, que lo que hacen que el transporte se vuelva pues un poquito más competitivo. Muchas gracias, Alejandro. Sigo con Diego. Diego se me fue por el café. Con Andrés. Ah, no. Diego está ahí. Diego, dime. Sí, profe. Ya. Más que un producto, yo creería, pues, una idea de negocio muy buena sería el tema en procesos de capacitación de soldadura. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Por qué? Porque es un proceso muy complejo, ¿cierto? Que requiere de constante capacitación, sí. Y adicional a eso es algo muy apetecido tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Sí. Obviamente pues con la diferencia de que en Colombia no es tan bien paga como en otras partes pues del mundo, ¿cierto? A excepción pues por ejemplo un Ecopetrol o multinacionales así, sí. ¿Cierto? Sería pues obviamente
un servicio, ¿cierto? Que se prestaría, ¿cómo es que se llama? Transfronterizo. O sea, que yo pueda hacer presencia en otro país, ¿cierto? Obviamente, al ser pues un tema de servicios, es algo pues que no, que es como intangible, ¿cierto? Y pues obviamente posicionar algo así no es tan fácil. Hay que pues obviamente crear pues como una buena reputación, por decirlo así, ¿cierto? Obviamente pues como toda compañía pues hay que crear el registro como exportador mediante el registro único tributario, o más llamado RUT, ¿cierto, profe? Sí, tienes que RUT. Sí, señora. Y algo que era muy importante, o sea, para el tema exportador, ¿cierto? Si uno piensa ingresar pues en el mercado internacional, es muy importante que la razón social o como cree la compañía sea pues jurídica, ¿cierto? Porque para ese caso el tema de como persona natural no da muy buena imagen, por decirlo así. También pues, profe, estaba pues como chequeando lo que usted nos decía de la firma digital, ¿cierto? Sí. Que hay que adquirirla, sea para exportar un bien o un servicio. Un servicio. Sí. Y pues obviamente también uno ya debe mirar lo que son formas de pago, ¿cierto? Y obviamente dependiendo el país o eso donde uno preste el servicio en la moneda que se negocie, obviamente posterior o finalizando pues como el servicio, hay que entrar pues ya todo lo que es el tema de reintegro de divisas, que ya es pues algo como un poco más complejo. Listo, Diego, muchas gracias. Sí, ese tema como tú dices, las asesorías, ahora cuando uno se mete a internet, es mucho más fácil acceder a ellas por el tema virtual, y como tú decías, el tema de todo esto, de las capacitaciones, se vuelve interesante, y más porque nosotros ya nos estamos volviendo más tecnológicos, entonces, y más, como adaptándonos más fácil a este tema de la virtualidad, entonces se vuelve una buena alternativa de negocio. Andrés, dime tú. ¿Andrés Zuluaga o Andrés Villa, profe? Andrés Villa. Profe, pues yo pienso en algo como de asesorías contables logísticas. Sí. Donde se le pueda brindar hoy una asesoría tributaria y logística de algún producto que se vaya a exportar. ¿Cierto? Ya sean como Sí. procesos de exportación e importación y logística a nivel local e internacional. La parte contable, como tú dices, es muy importante, y hay muy poquitos contadores que sepan esa parte bien de cómo es el proceso para el tema de reintegro, tanto de exportaciones o de importaciones, para el tema de las devoluciones del IVA. Y esa parte se vuelve muy importante, y muchas empresas flaquean en ese tema, porque no todos los contadores manejan ese tema. Y adicional, ahí se abre un campo, digamos que mucho más amplio, porque como ustedes saben, ya Colombia también se está rigiendo en las NIT, que son esas normas contables internacionales. Entonces, digamos que ahí también se vuelve como ese campo de negocio importante. Muchas gracias, Andrés. Sigo con Andrés Zuluaga. Bueno, profe, a mí personalmente siempre me ha llamado la atención el tema del turismo. Sí. Teniendo en cuenta pues que el eje cafetero es un potencial pues para aprovechar con respecto pues a unas ventajas que tenemos con respecto a otros departamentos. Yo tuve una experiencia, no sé si conocen los que montan bicicleta, donde está la estación Pereira, donde están algo que le dicen las marranas o las antiguas vías férreas. No, pero pues no, bueno, yo me pierdo en Plaza Bolívar. Bueno, es una experiencia muy bonita porque ahí se conoce, digamos, estoy colocando la experiencia pues de todos los casos que hay, ¿cierto? Pero Sí. una experiencia pues personal.
donde se pudo evidenciar lo bonito que tiene el río Cauca, bien cerquita pues de él, y como lo especial de estas antiguas vías férreas, que las personas muy pobres que viven en esos lugares las utilizan como para subsistir. Entonces todos los turistas que llegan ahí a conocer, pues aprovechan, digamos, el lugar como tal y conocer desde más o menos desde ahí, desde esa parte que es Risaralda, estación Pereira Risaralda, hasta Pensilvania Caldas. Entonces son experiencias muy bonitas, donde el paisaje pues es precioso, y como le decía, pues es colocando solamente un ejemplo como tal, pero son muchos, es diversidad pues para conocer. Por ejemplo, tú estás hablando de un nicho de mercado puntual, que es un nicho de mercado que ha crecido mucho. No sé si tú montabas bicicleta antes de la pandemia o fue ahorita post pandemia, porque el ciclismo, si ustedes no lo vieron, digamos que es un deporte que ha venido cogiendo, digamos que fuerza en Colombia por las estrellas de ciclismo que hay, pero es un deporte que no le hacían tanto boom publicitario. Después de todo este tema de la pandemia, todo el tema que tenga que ver relacionado con bicicletas, o sea, se pegó una elevada porque la demanda fue altísima, pero miren que ahorita estamos hablando del tema de turismos, ahorita el avistamiento de aves, y ese nicho de mercado de los ciclistas, eso es como una red a nivel internacional, entonces crean clubes, lo digo desde afuera, porque no monto bicicleta, pero sí tengo clientes que trabajan pues en el sector de las bicicletas, entonces ellos han aumentado muchísimo el trabajo, y lo que ellos hablan es que todo es por clubs, y hay todo un tema de turismo enfocado a los que montan bicicletas. Entonces los que montan bicicletas quieren ir a conocer más zonas, hacer más rutas, hacer más procesos, y poder desarrollar ese mapa, como dice Andrés, para los turistas, para que vengan a conocer. Es un nicho de mercado totalmente diferente. Entonces es muy importante también uno como enfocarse a ver qué es lo, o sea, a qué le estoy apuntando yo con mi idea de negocio o hacia dónde voy, porque para todo, como les digo, para todo hay nicho de mercados. Y por ejemplo el de las bicicletas es uno de los que, o sea, yo creo que es uno de los sectores que más se benefició con este tema de la pandemia, porque ahorita tú que montas bicicleta, ¿quién más monta bicicleta? Saben que los repuestos están carísimos, que no se consiguen bicicleta, que los uniformes subieron mucho, o sea, todo de verdad subió muchísimo el precio y el valor, y cada vez más es la gente que se apasiona con el deporte, porque yo creo que es un deporte de que usted se apasiona, o la calentura le dura muy poquito, porque es un deporte que exige. Gracias, Andrés. Sigo con Carlos Andrés. Profe, pues yo me enfocaría un poco como hacia la gastronomía. Digamos que aprovechar pues como la gastronomía colombiana, que es infinitamente amplia, entonces de pronto como enfocar un negocio que orientado como a conocer no solamente turísticamente el país, sino muy desde la gastronomía de cada departamento o de cada parte, pues digamos lo que uno pudiera pues como promocionar, ¿cierto? Sí. Aprovechar pues como esa amplitud de tantas cosas que se pueden, pues yo diría que es un mundo pues enorme donde las posibilidades son infinitas, no solamente de las propias regiones, sino obviamente de los pequeños nichos como tal, porque por ejemplo la misma comida indígena, por ejemplo, tiene unas dimensiones totalmente diferentes que incluso son desconocidas para nosotros mismos. Entonces yo creo que es una oportunidad ahí, digamos, que tiene demasiadas ramas para uno poder explorar, entonces me enfocaría como por esa parte. Listo. El tema gastronómico también ha crecido mucho. Si ustedes ven la oferta en Pereira, por ejemplo, yo lo pongo desde Santa Rosa, aquí hay muchísimos restaurantes que antes yo pensaba que no, pues porque Santa Rosa sigue siendo un pueblo que ya no es tan pueblo, se enfocó muchísimo en el turismo, y sí les falta muchísimo a los restaurantes poderse dar como ese tema internacional, poderse modernizar, poderse adaptar los productos, como dice Carlos, porque es que la gastronomía es muy amplia, pero poderla adaptar y presentarla de una forma más bonita, más presentable, estar más abiertos a los cambios, a poderle hacer como esos ajustes a lo que se necesite, también sería importante para incentivar muchísimo más. Y me falta solamente Michael, si ya llegó a la casa.
Profe, le faltó yo también. Ay, Jonathan, sí, entonces empecemos con Jonathan y después con Michael. Iba así por la pantalla y te salté, sí, qué pena. No, fresca, profe. Pues, profe, ya que yo estoy pues como mirando y buscando pues opciones, me pareció bastante interesante el tema de pues un servicio, ¿cierto? Y en este caso sería lo que es animación digital y lo que tiene que ver como el tema de videojuegos y esta parte audiovisual. Lo digo porque pues, de una u otra manera he tenido conocidos y amigos que se dedican a este tema y realizan pues animaciones que de una u otra manera, pues, lo digo es porque ya lo he visto. Sí. Que hacen animaciones para otras personas, para unos terceros que se encuentran en otros países y ellos les mandan los trabajos terminados de lo que estén desarrollando, sea una animación sencilla o la creación de un personaje como tal, se los envían a ellos y ya ellos van con su proceso de la creación sea de un videojuego o de si es una animación como tal. Entonces me parece bastante interesante de pronto darle más fuerza a este proceso, porque pues de una u otra manera pues estoy como pues por conocimiento, pues no a fondo, pero sí en lo poco que he visto, que es un mercado que es bastante, ¿cómo se puede decir? Rentable. Y grande. Es un mercado muy grande actualmente. Y aquí en la región, o sea, o al menos acá en Pereira, hay talento para estas cosas, entonces pues me gustaría enfocarme por ese lado, siendo el caso que en algún momento tuviera que exportar algún servicio. Listo, muchas gracias, Jonathan. Es un mercado muy grande porque ahorita está creciendo mucho el tema de los gamers. Yo no tengo, pues sé que se les dice así, que es un mercado que factura muchísimos millones de pesos y de dólares. Y sí es como grande, y sería muy chévere lo que tú dices porque son trabajos terminados, o sea que además está moviendo el servicio. Jonathan, muchas gracias. Y me falta Michael, si ya llegó o no ha llegado. Profe, qué pena, no, profe, todavía no he llegado. No, entonces cuando llegues me avisas, ¿listo? Claro que sí, profe. Listo, muchachos, entonces. Ya vemos todo el tema de la exportación de servicios, de la exportación marítima, en tema de marítimo consolidado y carga suelta. En la próxima clase lo que vamos a hacer es el primer parcial. ¿Se acuerdan que yo les dije que les iba a hacer preguntas a cada uno? Ay, profe, nos va a coger a quemar ropa, viven de la garradera. Bueno, pero les pregunto cada ratico, ¿tienen dudas, preguntas o inquietudes? Y todos se quedan ahí callados. No. Me dan me ignoran. Tiene que darnos pistas de las preguntas, profe. Para repasar. Un taller o algo. Un taller o algo, así casual, no vean, las preguntas van a ser muy sencillas. Les voy a preguntar, por ejemplo, qué documentos se necesitan para una exportación, cuáles son los requisitos para una exportación, cómo es el tema de la firma digital, cuáles serían los puertos en Colombia, qué productos son fuertes en Colombia para exportar, cuáles son las entidades que hacen parte o rigen en un proceso de comercio exterior en Colombia, que es un agente de carga, que es un agente de aduana. Ya les hice prácticamente todo el parcial. Preguntitas así son las que les voy a hacer, ¿listo? Listo, profe. Entonces, tienen cualquier duda esta semana, me cuentan. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La próxima clase voy a hacer todo lo humanamente posible, laboralmente hablando, de a las 6:30 en punto conectarnos. En los primeros minuticos hablamos sobre la noticia y después, en orden de lista, les voy preguntando. Si quieren individual y los llamo cada 10 minutos a cada uno, o si quiere todos estamos en la clase, ya ese día decidimos, ¿les parece? Profe, no lo entendí bien, se le escucha entrecortado. Mire, la próxima clase empezaría a las 6:30 en punto, va a ser todo lo laboralmente posible. Los primeros 15 minutos, 20 minutos hablamos del tema de las noticias, qué está pasando en la actualidad, cómo va todo el tema del comercio exterior en Colombia. Esta semana cambiaron al presidente de la DIAN, al nuevo gerente de la DIAN, por si no lo sabían, ya cambió.
Hablamos de las noticias que está pasando en comercio internacional en Colombia, todo el tema de las exportaciones y después empiezo a hacerles el parcial oral. Yo les voy a hacer las preguntas y ustedes me responden. Entonces hay dos maneras. Una, que lo hagamos cada uno, le hago 2, 3 preguntas, 4, 5, no sé, dependiendo ese día cómo esté la profe. O lo hacemos todos en conjunto y le voy preguntando a cada uno. Más o menos me demoraría con cada uno, ¿qué? 5 minutos, 6 minutos. Y después vamos a hacer un ejercicio con unos videos que les voy a poner. ¿Les parece? Ay, de la agarradera. Listo, profe. Todos juntos, ¿cómo es? Todos juntos. Todos juntos en la guerra. Ay, los tengo. Todos se dan ánimo. Bueno, muchachos. Pues esta era la clase que teníamos para hoy. Como ustedes todo lo entendieron, no tienen preguntas. Yo quedo así. A veces tengo dudas y otras veces no. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda o quietud o no tienen nada. No, profe, yo tengo un problemita con la plataforma. Dime. Y mira que no me sale el módulo suyo ahí. No sé por qué. Pero debes averiguar con sistemas, porque entonces sistemas te tiene que matricular la materia, porque me parece muy raro. Me va a tocar ir entonces a la U. Déjame, yo mañana te averiguo el número de sistemas y te lo paso, listo. Si me puedes Listo, un mensajito en la mañana y le dice, profe, no se le olvide el contacto y yo lo busco y te lo paso porque te tienen que inscribir la materia, porque en la plataforma de Odin, que es como donde yo llamo a lista, espérate, yo reviso otra vez. Profe, perdón. Señor. Compañero, ya le va a mandar al grupo el número de sistemas. Vea, ¿sí ve? Es que yo también tuve ese pequeño chicharrón y me tocó llamar para que me cuadraran eso hoy. Usted comenta la situación y dando el número de cédula suyo, ahí mismo le cuadran en la plataforma la materia. Listo, compa, muchas gracias. Sí, porque tú sí me apareces en lista, Diego. Entonces, Bueno, eso es lo importante, profe. No que el módulo es importante para repasar. Sí, para que vean los videos ahí, para que vean a la profe hablar. Como les pregunto ustedes se quedan así calladitos. Bueno, muchachos, entonces acuérdense que en la próxima clase entonces tenemos el examen, el parcial, y después hacemos unos videos de ejercicios y la próxima clase vemos todo el tema de importación. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Entonces yo les subo el video, trato de subírselos hoy, si no a más tardar mañana. Listo, profe, usted feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche, profe. Hasta luego. Bien, chao. Hasta luego.